Bien, amigos, en esta oportunidad tenemos, queremos explicar, amigos, lo que es cómo nosotros tenemos que estudiar la Biblia y para ello he preparado un material de los 5 pasos claves básicos que nosotros tenemos que conocer para poder estudiar la Biblia de una manera correcta. Y empezamos, ¿no? El primer paso es la preparación. Para que nosotros podamos estudiar la Biblia, primero tenemos que prepararnos. Entonces, dice ahí, ¿no? Tenemos que tener, uno, sentir la disposición para oír la palabra. Primero tenemos que estar dispuestos. Eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos en primer lugar, a que hay una disposición de querer oír el mensaje que hay en la palabra. En segundo lugar, es que nosotros tengamos la disposición para creer, o sea, que vayamos dispuestos a aceptar las verdades, a aceptar lo que haya en la palabra de Dios, o sea, la palabra. Tenemos que ir ya con el concepto de que lo que vamos a leer es una palabra inspirada, es la palabra de Dios. Y por lo tanto tenemos que ir con esa disposición de creer. Y en tercero es con la disposición de actuar, que si yo me encuentro con verdades nuevas que yo no conozco en la palabra, tengo que estar dispuesto a obedecer a la palabra. Y para hacer todo esto, nosotros, tanto para oír, para creer en la palabra, para obedecer la palabra, nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Tenemos que ir con la necesidad. Por eso es que antes del estudio de la Biblia, nosotros tenemos que iniciar con una oración en la cual nosotros pedimos al Espíritu Santo, porque la Biblia es un libro inspirado por Dios a la cual nosotros no podemos ir como cuando vamos a cualquier otro libro que no sea la Biblia. Es necesario que para poder hacer estos tres pasos, que es oír la palabra, creer en la palabra, obedecer la palabra, nosotros la hagamos pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Ahora vamos al paso número 2 y ahí encontramos la exploración. ¿Qué es la exploración? Dice, hay que estar seguros de lo escrito y no escrito. Hay que presentar nosotros qué seguridad, seguridad tanto de lo escrito y de lo no escrito. Otro paso es que no hay que asumir, sino que hay que explorar la palabra. Nosotros no podemos decir que es así o creer que es así si es que la Biblia no nos explica ella misma. Muchas veces nosotros tratamos de interpretar la Biblia a nuestra manera y eso no es lo correcto, sino que nosotros en lugar de asumir algo que es así, tenemos que explorar la palabra para que la misma palabra sea la que nos da una respuesta. O sea, la misma palabra se interpreta a sí misma. Y luego tenemos la exploración profunda de la Biblia. ¿Cómo debe ser esta exploración profunda? Dice que nosotros debemos de ver diferentes traducciones de la Biblia. Sabemos que hay muchas traducciones y comparar las diferentes traducciones. También otro material que podemos utilizar son los comentarios bíblicos, ¿no? No ir, por ejemplo, y ver un comentario en Google o poner el significado de una palabra en Google, no, sino utilizar comentarios bíblicos o utilizar un diccionario bíblico, no un diccionario normal, sino un diccionario bíblico o también las concordancias. Las concordancias nos ayudan mucho porque nos llevan de un versículo a otro versículo, de los cuales nos presentan temas similares. Y otro también que podemos utilizar son las enciclopedias bíblicas. Estos son los materiales en los cuales nosotros podemos confiar para que así podamos tener una mayor exploración de la Biblia y la misma Biblia sea la que nos da una interpretación. Ahora, el paso número 3 es que tenemos que hacer un estudio. En el estudio es que la Biblia sabemos que fue escrita en idiomas, tres idiomas, que es el hebreo, el arameo
y el griego. Quiere decir que nosotros para hacer un buen estudio tenemos que conocer estos idiomas, tenemos que ir al idioma original en la que fue escrita la Biblia para así tener la idea principal, la base, cómo fue escrita, cómo los profetas escribieron en sus tiempos. Luego, ahí también tenemos en el estudio versiones, la que estábamos hablando también en el paso 2, que son las versiones más conocidas que podríamos decir, la versión Reina Valera, la versión Biblia Jerusalén, Dios habla hoy, ¿no? Son algunas de las muchas que podemos utilizar para hacer un buen estudio. Y otro paso es que tenemos que revisar el texto para interpretar en diferentes versiones de la Biblia. Esto es clave, revisar el texto, revisar una y otra vez. ¿Cómo? Hay que revisarlo palabra por palabra. Hay que hacerlo por frases, hay que hacerlo por capítulos, hay que hacer por libros y hay que hacerlo por toda la Biblia, ¿no? Empezamos de pequeño, vamos por frase, vamos por capítulo, vamos por libro y vamos por Biblia. La Biblia nunca se contradice, la Biblia tiene una perfecta armonía y se responde por sí sola. Luego avanzamos al paso 4. En el paso 4 es que nosotros tenemos que hacer la práctica, tenemos que llevar a la práctica lo que nosotros estamos estudiando, conociendo, nosotros tenemos que llevar a la práctica. Otra manera es que lo hagamos a través de los principios bíblicos. Siempre los principios bíblicos están en la palabra, están en todos. Nosotros tenemos que seguir esos principios para poder tener una buena manera de interpretar o de estudiar la Biblia. Y luego nosotros tenemos que vivirla, que quiere decir que nosotros tenemos que ponerlo por obra, tenemos que llevarla a la acción. La palabra no puede solamente ser oída o escuchada y no llevada a la acción. Y luego, por último, el quinto paso tenemos lo que es compartir, ¿no? Eh, Ahí tenemos que nosotros debemos de comunicar a otros las verdades de la Biblia. Es clave. Tú no puedes quedarte con la palabra, con las verdades que tú estás aprendiendo, sino que tienes que comunicar a otros. Segundo, es que te tienes que servir de ayuda por medio de la palabra. Por medio de la palabra, tú tienes que ahora ser una persona que ayuda, una persona que está dispuesta a hacer lo que la palabra dice. Y tercero, que ora para que el Espíritu Santo obre en la vida de la persona. Oración, mucha oración. Una persona que no ora para estudiar, una persona que no ora por las personas, una persona que no ora para dar un correcto estudio de la Biblia, se va a convertir en una persona egoísta, va a ser una persona que está recibiendo los mensajes, pero se le está guardando todo para él y no se lo está compartiendo, no está pidiendo que el Espíritu Santo obre tanto en su vida y obre también en la vida de las demás personas. Muy bien, amigos, esto sería el resumen de los 5 pasos que nosotros tenemos que aplicar en un estudio de la Biblia, así nosotros podamos tener una correcta interpretación y así podamos tener un mejor entendimiento de quién es Dios, que es nuestro Creador. Que Dios los bendiga, apreciados hermanos, y pues que tengan una feliz semana. Muchas, muchas gracias.